Buenos días, amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal de cuarentena? Ya están como por volverse locos, igual que yo. No, en serio, ayer me pegó bien feo. Eh, Pareciera que uno dice, no, estoy tranquilo, no me pasa nada, pero el cambio tan brusco que hemos tenido en nuestra vida ahorita nos afecta, pues, porque es un cambio brusco, aunque no lo queramos admitir o algunos puedan pensar, no, que qué rico que estoy en la casa. La verdad es que la vida nos ha dado un cambio, un giro tremendo, tremendo. Y esto no es más que una muestra de cómo va a ser el nuevo orden mundial. No es ese el tema, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Es impresionante cómo los gobiernos pueden llegar a tener tal dominio sobre nosotros que nos indican cuándo salir, si tenemos permiso de salir, cuándo comprar, cuándo echar combustible, incluso cuándo trabajar. Estaba leyendo hace poco que hay quienes manejan un concepto que se llama renta universal, que viene siendo, por ejemplo, lo que El Salvador está haciendo, el gobierno de El Salvador, que les está dando $300 a todos los habitantes de El Salvador para que con eso supuestamente estén paliando la crisis, y de hecho es correcto lo que están haciendo. Pero hay quienes manejan el concepto de que eventualmente los gobiernos van a hacer eso, que van a venir y van a centralizarlo todo de manera tal que ellos son los que nos van a determinar cuánto van a ser nuestros ingresos. Y por supuesto es para tenernos controlados. El control que hay ahorita del gobierno sobre nosotros es una cosa que yo creo que deberíamos meditarlo. Meditarlo en el sentido espiritual y en el sentido bíblico de la palabra. Porque ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que un gobierno, sea que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo con los que gobiernan en este momento, iba a tener tal control sobre toda la población? Que estaba viendo que ahorita que van a prolongar el toque de queda, vas a poder salir según tu número de identidad, y si hay más de 2 personas en el vehículo, hasta están amenazando con que te lo van a decomisar por lo que resta de la crisis, y que te pueden detener 24 horas. O sea que estás hablando de un control que se está ejerciendo sobre la población impresionante. Y a mi manera de verlo, eso es una opinión meramente personal, creo que es como una prueba, como que están practicándose de cómo va a ser eventualmente este gobierno que va a tener el control de todo, de todo. Y para hacerlo más fácil, van a buscar marcarnos tal como dice la palabra, ya sea en la frente o en la mano derecha, y ellos van a tener sus aparatos pues para ver quiénes somos, el número de identificación, toda nuestra información financiera, y para allá vamos. Para allá vamos, hermanos, y nosotros que conocemos la palabra, o que deberíamos conocer la palabra, deberíamos estar con las barbas en remojo, porque esto realmente es una muestra, diría yo, de lo que se nos viene. Lo que se nos viene. Pareciera como que están practicando, porque bien interesante que ahorita están repitiendo una película que se llamaba Contagio, no sé si la han visto, que fue publicada o que fue transmitida creo que en el 2011 y que hablaba de una pandemia mundial, que la gente se moría y caía como pollos, y al final de la película, después del contagio y de todo lo que se dio en el mundo, que murieron millones y millones, resulta que vuelven al día 1 o al día 0, y en el día 0 se mira como unos murciélagos tiran su excremento en un lugar donde había unos cerdos, y después estos cerdos fueron llevados y se alimentaron con ellos, y que ahí fue de donde nació. En el mes de octubre del año pasado hubo una reunión donde estaba la fundación de Bill Gates, que es el dueño de Microsoft. Estaba también una parte representativa de la ONU o de la OEA, no estoy clara qué es lo que era,
y una clínica famosa. La cosa que lo que ellos estaban haciendo era como una simulación de una posible pandemia. Y la pandemia tenía la misma raíz, murciélagos con cerdos, y que eso se transmitía a los humanos. Y ellos hicieron una proyección de cuánta gente podía morir, cuánto íbamos a tener que estar recluidos en la casa, y ellos hablaban incluso de un periodo de hasta 18 meses para que esto pasara. Eso fue en octubre del 2019. Y ahorita en enero fue que arrancó o que se volvió público lo de la crisis que había en China. Y en la vida real, en la película que les digo, el 2011, que se llama Contagio, que deberían buscarlo si no lo han visto, y esta práctica que hicieron en octubre, o esta proyección, pues hablaba casi como que China era el lugar en el cual todo esto se generaba. Entonces yo te dejo esto solamente para que tú lo medites, investiga. Deberías investigar un poco más sobre lo que te estoy diciendo. Haz tu tarea para que tú puedas analizarlo a la luz de la palabra, porque la palabra es verdadera y todo lo que el Señor ha dicho, Él ya sabe que va a suceder, y todo lo que Él ha establecido en su palabra es verdad. Esta palabra, como dice el pastor Armando Alducín, que la frase es de él, dice que es más nueva o tiene más primicias que el periódico de Mañana en la Mañana. Y creo que es totalmente correcto lo que él dice, porque esta palabra es hermosa. Yo te invito a que le estudies, a que investigues, a que escudriñes, porque todas las profecías hasta ahora se han cumplido. Hay una profecía que estaba escuchando hace poco, hermosa, que creo que, me estoy saliendo del tema, pero bueno, el Señor sabrá, que está en Jeremías, en el capítulo 16, si no me equivoco, y que decía que ya no iban a estar hablando solamente de que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, sino que iban a decir que el Señor los había reunido de las tierras del norte. Entonces, ¿qué significa esta palabra o qué aplicación tiene esta palabra? Pues la aplicación de esta palabra es que Israel cantaba, o ellos daban gloria al Señor por haberlo sacado de Israel. Pero eso fue hace 3.500 años. Para el año más o menos 1940, había un movimiento fuerte de que se quería liberar, por ejemplo, a los judíos que estaban en Rusia. Y no les permitían salir el gobierno comunista porque decía que eso era fuga de cerebros. Y los judíos que proponían salir de Rusia eran incluso encarcelados. Pero después de que la nación de Israel fue convertida como tal en un solo día, el 14 de mayo de 1948, fue una cosa impresionante lo que sucedió. Porque a los 6 días de ellos volver a haber sido constituidos como nación, fueron atacados. Y bueno, te invito a que tú lo estudies también en la historia. Y más o menos por el año 1950 comenzó a caer lo que era la máscara de las cuestiones socialistas, y ya por la década de 1980, 1990 cayó totalmente, y hubo un aluvión, una cuestión impresionante de judíos que regresaron a Israel cuando ellos pensaban que tal vez cada década iban a irse unos 10, unos 12, unos 100, y llegaron en más de 1 millón de personas. Y estaba escuchando un judío que relataba que él estaba en ese tiempo y que había un ministerio de asimilación y que le tocó hacer fila una vez durante 3 días. Oye bien, 3 días para poder hacer el trámite que tenían que hacer para poder incorporarse a vivir como ciudadanos de Israel. Entonces es una cuestión milagrosa. Si alguien quiere una prueba de que Dios existe, la respuesta es Israel. Israel es la respuesta de Dios, es la prueba de Dios, es la manifestación del Eterno de que Él existe. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Incluso los árabes que han atacado, los de Hamas, que son esa fuerza terrorista, han habido confesiones de ellos que han dicho: nuestros
cohetes van bien dirigidos, pero el Dios de ellos los desvía. Entonces, Dios tiene compromiso con Israel. Dios ha metido su palabra en Israel y eso no va a dejar de ser. Eso no va a dejar de ser. Nosotros, como congregación de personas que no somos israelitas, que no somos judíos, a los que somos llamados como iglesia, nosotros no hemos sustituido a Israel en los planes de Dios. Los planes de Dios para Israel no son ahora los planes de Dios para la iglesia. Los planes de Dios para Israel son y se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir y Él no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Y Él ha escogido a Israel. ¿Porque sean mejores que nosotros? No, para nada. Para nada. Si habláramos de depravación, Tel Aviv es una de las ciudades donde más depravación hay en el mundo. No se trata de eso, no se trata de que ellos sean mejores o que sean más inteligentes o que sean, simplemente Dios ha dicho, yo los escogí. Y se acabó. Se acabó. Si Dios hubiera escogido a los hondureños, la gente diría, puchica, ¿por qué escogiste a esos? Si hubiera escogido a los brasileños, igual. Pero Él escogió a Israel y eso no va a cambiar. Y a lo que a nosotros nos corresponde es procurar mover a celos al pueblo de Israel. ¿Y cómo los vamos a mover a celos? Cuando ellos puedan ver en nosotros la manifestación de la vida del Eterno, del Dios de Israel en nuestras vidas. Cuando ellos puedan ver en nosotros el amor, cuando nosotros podamos borrar de ellos esa idea que ellos tienen de que iglesia es sinónimo de opresión, porque la iglesia en el nombre de Dios ha matado gente, personas como Martín Lutero, que son tan famosos por sus tesis y por la reforma protestante. Él mandaba a meterle fuego a las sinagogas. Él mandaba a sacar a los judíos de Alemania porque él los odiaba, porque él decía que ellos habían matado a Yeshua. Entonces, para los judíos, si nosotros hablamos que somos creyentes en Jesús, creyentes en Yeshua, de inmediato ellos lo dicen, esa es la iglesia, esa es Roma, esa es esa historia de matanza que ha habido durante tantos siglos, y entonces ellos no quieren saber nada de nosotros. Entonces, ¿cómo los vamos a mover a celos? Los vamos a mover a celos cuando nosotros podamos reconocer que ellos son nuestros hermanos mayores, que ellos son esas personas que Dios llamó para que fueran sal y que fueran luz. Sí, Él los llamó antes que a nosotros. Antes de que Yeshua viniera a la tierra y que dijera, ustedes son sal y ustedes son luz. El Señor ya había llamado a Israel para que fueran sal y para que fueran luz. A Israel se le entregaron las profecías de Dios, los oráculos de Dios, que no tienen nada que ver con misticismo, sino con revelación. Le fueron entregados ¿para qué? Para que a través de ese pueblo todas las naciones se apartaran de la idolatría y se apartaran de los dioses que no ven, que no oyen, que no pueden hacer ni bien ni mal, para que nos apartáramos de la hechicería, que nos apartáramos de todo aquello que ofende al Dios de Israel. Ese es el plan de Dios con Israel. Pero como dice Pablo, en este tiempo ellos han sido cerrados sus ojos durante un tiempo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos entrar en el pacto de Dios. Porque Dios es un Dios de pactos. Y Dios con quien ha hecho pacto es con Israel. Y a través de Yeshua nosotros podemos tener acceso a los pactos de Dios. Y mientras ellos están ahorita como en un tiempo de espera, nosotros tenemos la oportunidad de entrar, nosotros tenemos la oportunidad de ser sal, tenemos la oportunidad de ser luz, tenemos la oportunidad de mostrar que ese Dios poderoso vive, reina, sigue siendo el dueño de la tierra y que se manifiesta en mi vida. ¿Y cómo se va a manifestar en mi vida? No solamente por lo que yo digo, sino sobre todo por lo que yo hago. Esa es la fe obediente, esa es la emuná de la que estábamos hablando hace unas semanas cuando estábamos reunidos en la congregación. Todo lo que yo creo, todo lo que yo aprendo, si no lo pongo por obra, mi fe es en vano, como lo vamos a ver a continuación. Entonces hoy sí, vamos a entrar al tema, que quiero continuar el tema del domingo pasado. El domingo pasado habíamos estado hablando y preguntándonos que por qué nos congregamos, para qué nos congregamos.
Y entonces hablábamos del origen etimológico de la palabra iglesia y lo relacionamos con Eclesiastés, que tiene la misma raíz y que básicamente se refiere a un lugar donde somos convocados para hacer fiesta, para juntarnos, donde somos convocados para proclamar y para predicar. ¿Y cuál es la prédica o cuál es la enseñanza que debería mantenerse en las congregaciones? Pues básicamente es compartir la mejor noticia que nos ha sido dada. Y esta es que el Espíritu del Señor, la presencia misma de Dios, fue puesta sobre nuestro Salvador Yeshua y que fue ungido para anunciarnos buenas nuevas a nosotras las personas que fuéramos humildes de corazón. Que el Padre nos dio a su Hijo unigénito para vendar nuestros corazones quebrantados, para que a través de Él podamos ser libres de la cautividad de todo pecado, todo lo que nos esclaviza, todo lo que nos ata, todo lo que nos mantiene en opresión. Por el poder del nombre de Yeshua, por la presencia de Dios manifiesta en Él, nosotros somos liberados. Para perdón, para libertad, por Él ya no somos esclavos, ni tenemos que estar prisioneros del diablo ni de nuestro pasado. La buena noticia es que nos congregamos para proclamar que este es el tiempo en que Hashem puede ser hallado, que el Dios de Israel todavía puede ser hallado y que Él tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos volvamos a Él únicamente por los méritos de Yeshua. Esa es la razón de ser de las congregaciones. Esa es la razón de ser o por el cual nosotros deberíamos congregarnos y celebrarlo. Celebrarlo como celebrar nuestra vida, celebrarlo con nuestros hermanos, celebrarlo compartiendo juntos. Y esa es la siguiente pregunta, pues. Si ya sabemos que ese es el Evangelio, si ya sabemos que eso es realmente lo que nosotros necesitamos, entonces, ¿dónde nos reunimos? Y esa es una pregunta totalmente vigente en este tiempo, sobre todo en este tiempo que el gobierno tiene este control sobre nosotros, supuestamente por esta epidemia, que yo no dudo pues de que sea una epidemia, pero que las cifras son claras en cuanto a que una gripe común ha matado más personas de lo que ha matado este coronavirus. Entonces, ¿dónde nos vamos a reunir? No podemos volver al templo y nos damos cuenta que debemos reevaluar la palabra templo. ¿Qué es el templo? El apóstol Pablo dice que el templo somos nosotros, que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. O sea que para que haya templo tienes que estar tú, tengo que estar yo, tiene que estar tu familia. No es tanto el lugar, que bendito sea Dios por el lugar, porque es la manera como más fácil en que nosotros podemos cumplir o que nosotros podemos motivarnos o que nosotros podemos inspirarnos los unos a los otros para compartir el mensaje de las buenas nuevas que el Señor ha dejado en su palabra desde el principio. Las buenas nuevas no es a través de la venida de Yeshua. Él vino a decir, a predicar el Evangelio, pero el Evangelio ya era conocido porque era algo que venía desde el tiempo, desde el libro de Éxodo, desde el tiempo de Moisés, cuando el Señor les dijo, miren, ustedes van a ser sal, ustedes van a ser luz y ustedes van a ser mis testigos, ustedes van a ser mis reyes, ustedes van a ser mis sacerdotes para que se establezca mi gobierno en toda la tierra y todas las naciones sepan que yo soy Dios. Esas son las buenas nuevas, porque lo va a hacer a través de su rey ungido, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Pero si hacemos un poco de memoria, desde que usted y yo, como gentiles, como personas que no somos de sangre israelí, desde que nosotros pusimos nuestra fe en Yeshua y comenzamos a acercarnos a Dios de Israel por los méritos de Jesucristo, fuimos enseñados en lo que era, digamos, la religión organizada. Lo vamos a decir de esa manera. ¿Y qué fue lo que se nos enseñó? Se nos enseñó que las reuniones eran los domingos y que tenía que ser ahí en la iglesia, en el templo, en ese local. No importa si el local era propio o rentado.
Se nos enseñó que era un lugar donde habían sillas. Se nos enseñó que era un lugar donde tenía que haber un altar, que era un lugar un poquito más elevado, como una plataforma, y a eso se le llamaba altar. Se nos enseñó que tenía que haber equipos de sonido, instrumentos musicales, que tenían que estar las personas dirigiendo la música, que había un área especial para niños y que el área especial de los niños, algunos tienen el corazón que es para instruirlos como nueva generación y otros dicen simplemente para que no interrumpan. Se nos motivó entre semana a asistir por lo menos a una reunión, ya fuera para discipulado, ya fuera una reunión de oración o una reunión de liderazgo, en el mismo lugar. Y en algunas ocasiones, en algunas iglesias tenían lo que se conoce como grupo de crecimiento, como casas de paz, como no sé, reuniones familiares, no sé. Pero ese básicamente es como el esquema que se nos enseñó. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué es necesario que nosotros volvamos a la Biblia? Porque ahorita es cuando más vigente es. Yo quiero llevarte a una palabra que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, en el versículo 30. Y dice así: y alzarás el tabernáculo, hablándole Dios a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dice en el capítulo 27, siempre de Éxodo, en el versículo 8, lo harás hueco, hablando del altar de bronce. Le decía el Señor a Moisés, lo hará hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y en el capítulo 25, siempre de Éxodo, en el versículo 40, le dice el Señor, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, desde el principio, todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos es una manifestación de algo que ya era en el espíritu. Entonces, lo que yo entiendo con la parte específica del tabernáculo es que no fue que se le ocurrió a Moisés cómo hacerlo, no fue que Moisés estaba un día aburrido y dijo, ay, voy a hacer un tabernáculo, no, sino que se le fue mostrado cómo era el tabernáculo en el cielo, cómo es el modelo en el cielo. Y el Señor le dijo, así como yo te lo muestro, así como te traigo aquí para que mires, te traigo aquí no para que digas, ay, yo fui y estuve en la presencia del Señor, no, sino para que mires cómo se hacen las cosas, así quiero que traigas el modelo aquí a la tierra. Y entonces le dijo el Señor, mira, yo quiero que hagas un atrio, quiero que hagas un lugar santo, quiero que pongas el lugar donde se van a hacer los sacrificios y luego el lugar santísimo y cada uno de los instrumentos los vas a hacer como yo te los he mostrado. Y esa intención no ha cambiado. El modelo de Dios para congregarnos, el modelo de Dios para ser iglesia, el modelo de Dios para ser congregación está inspirado en cómo Él lo quiere hacer. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nos hemos sentado un día y hemos dicho, ay, estoy aburrido, voy a hacer las cosas de manera diferente. O voy a hacerlo así porque me parece que es más cool, que es más nice, que es más moderno, o con esto voy a atraer más personas. Y hemos dejado los modelos de Dios para agarrar modelos de hombres. Incluso ahora, y yo no lo digo como una crítica, solo lo digo para ser objetiva. Hay enseñanzas de cómo hacer crecer la iglesia. Hay técnicas, me han dicho, que usan mercadeo, usan técnicas de mercadeo para hacer crecer la iglesia. Usan administración de la más pura, de la administración que más funciona en los negocios para aplicarla en las iglesias. Y todo eso es conocimiento de hombres. Y dice el Señor que nosotros lo que seguimos son mandamientos de hombres y no los seguimos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos más el éxito
a los ojos del hombre que hacer las cosas conforme al modelo de Dios. Y hoy es el día. Esta crisis es el momento para que nosotros como congregación hagamos un alto y evaluemos qué es lo que hemos estado haciendo. No todo lo que hemos hecho es malo, no es que lo voy a agarrar y lo voy a tirar a la basura. No se trata de eso. Se trata de que podamos, conforme a las Escrituras, escudriñando las Escrituras, saber si lo que hemos estado haciendo es conforme al modelo que Dios ha establecido, o si lo que hemos estado haciendo es como a mí se me ha roncado la gana hacerlo, o si lo que yo he estado haciendo es porque así me lo han enseñado a hacer. ¿Cuál es el modelo de Dios? ¿Cuál es el modelo de Dios para congregarnos? Tiene que haber un modelo. No es posible que nosotros lo hagamos según la denominación o que lo hagamos según lo determinen 2 o 3 personas. Y bendito sea Dios por esas 2 o 3 personas que se deciden a querer servir al Señor. Pero hay un modelo más excelente, que es el modelo de Dios, que es el modelo que Yeshua estableció, el que Él hacía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Imitarlo a Él. No tenemos que inventar el agua caliente, no tenemos que usar técnicas de mercadeo, no tenemos que mandar y hacer encuestas y preguntarle a la gente de qué quieres que te predique, o si te predicara de este tema, ¿vendrías a la iglesia? O si yo te hablara de este aspecto de tu vida, o si yo te motivara, ¿tú vendrías a la iglesia? Como que si fuera un favor. ¿Por qué es que ahora la iglesia ha caído en esto? Pues hay templos enormes que mantener, hay costos operativos que hay que cubrir y lastimosamente pues nos hemos vuelto muy materialistas, nos hemos vuelto muy famosos. Creo que hemos perdido un poco el norte. La palabra dice que la iglesia de los últimos tiempos, en el libro de Apocalipsis, nos dice que la iglesia de estos últimos tiempos es una iglesia que ha perdido el norte. Es una iglesia que no es fría ni caliente. Es una iglesia tibia. Una iglesia que se dice que es rica porque tiene buenos instrumentos, porque tiene comodidades, porque es próspera. Pero la palabra dice que cuando la iglesia, cuando las personas que se congregan dicen yo soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice, no sabes que más bien eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. La iglesia de hoy no quiere ser probada. La iglesia de hoy no quiere pruebas. Las congregaciones de hoy quieren que todo sea tranquilo, no quieren ningún tipo de demandas. Incluso las personas que dicen que quieren servir no quieren incomodarse mucho, sino que ellos quieren poner sus propios horarios, quieren poner sus propias reglas, y cuando se les exige un poquito, entonces lo que hacen es irse, porque dicen a mí nadie me manda. Entonces el Señor dice, si realmente quieres ser rico, déjame pasarte por fuego y te daré vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice, unge tus ojos con colirio. Hermanos, estamos ciegos y solamente estamos viendo las cosas que perecen. Incluso en esta crisis mundial, solamente estamos viendo que necesitamos salir a comprar como locos. Ha habido un fenómeno psicológico que están tratando de explicar por qué la gente compra tanto papel higiénico. Óigame, se arrasaron con el papel higiénico y tal vez tú te puedas reír y puedas ser objeto de burla, pero dicen los psicólogos que lo que pasa es que cuando se crea un pánico, la gente a veces ni medita y dice, bueno, es más importante el papel higiénico que la comida, es más importante el papel higiénico que
que el agua, que el gas, no sé. Yo creo que esto va a ser motivo de análisis por muchas décadas. Pero dice la palabra que debemos ungir nuestros ojos con colirio para que veamos, para que en realidad podamos discernir, que podamos ser entendidos de los tiempos y que podamos trascender de lo que hemos estado haciendo. Si lo hemos estado haciendo bien, gloria a Dios. Si tú has activo en santidad y con Dios, te felicito, pero todavía lo puedes hacer mejor. Y para eso necesitamos ver el modelo, necesitamos ver cómo Dios quiere hacer las cosas y dejar de hacer las cosas como a nosotros nos ronca la gana. Porque ya no es tiempo de estar jugando a ser congregación, ya no es tiempo de estar jugando a ser iglesia. Entonces, Moisés levantó un tabernáculo conforme le fue mostrado, conforme el modelo que él vio. Vemos al rey David, que el rey David no le fue permitido a él levantar un templo porque Dios le dijo que él había sido un hombre que había derramado mucha sangre, pero que le iba a levantar Salomón. Pero aún antes de levantar ese gran templo, dice la palabra, cuenta que David trajo el arca del pacto y la trajo y le levantó un tabernáculo temporal mientras él fue rey. Y lo impactante de esto que hizo David es que David ordenó a los levitas para que pudiera haber música constantemente para adorar a Dios, no música almática como hoy en día abunda en los cantantes cristianos, que Dios los bendiga, para que ellos puedan escribir y hacer más adoración y alabanza para que suba una adoración y una alabanza que sea vertical, no que sea horizontal. Y está bien hablar de mi testimonio, hablar de lo que he sufrido, de cómo el Señor me levantó, está perfecto. Pero cuando hablamos de darle gloria a Dios, estamos hablando de música, de letras, de canciones que lo exalten a Él, no que muevan mis emociones, sino que propicien que la Shekinah del Señor, que la presencia del Señor pueda descender, porque Él sea agradado. Y esto fue lo que hizo David. Él estableció una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración, una atmósfera en que la Shekinah de Él podía hacerse presente. Y fue algo impresionante lo que Él hizo. Organizó de tal manera que había oración, alabanza, exaltación 24 horas al día, todos los días del año. Y tal es así que en la palabra, en el libro de Hechos, hablando Pedro, dice que el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. No dice que va a restaurar el templo de Salomón con toda la opulencia, porque fue un templo impresionante. Fue un templo impresionante lo que levantó Salomón. No se había levantado un templo como ese para un Dios en toda la tierra conocida. Pero cuando el Señor habla de restaurar su reinado, no menciona a Salomón ni menciona su templo. No menciona el templo que fue levantado, que fue comenzado a levantar por Zorobabel. Ese templo que fue restaurado por el rey Herodes, que era de una magnificencia tal porque Herodes quería ser recordado por ser un arquitecto impresionante. Sino que la palabra nos habla del tabernáculo de David. ¿Para qué? Para que los hombres busquen a Dios, para que los hombres se vuelvan al Dios de Israel y que se vuelvan con anhelo. Dice la palabra que en el tabernáculo, cuando entraba Moisés al tabernáculo, dice la palabra que Josué se quedaba afuera y que se quedaba a la puerta. Yo me lo imagino que él se arrimaba a la puerta del tabernáculo, que él sabía que él no podía entrar porque él no había sido llamado a tener esa comunión que tenía Moisés, pero él se quedaba a la puerta esperando, anhelante, ansiando esa presencia. Y eso es lo que Dios quiere para este tiempo, que nosotros ansiemos su presencia. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hay crisis ahorita. Hay crisis y no se puede ir a la iglesia. No se puede uno congregar. ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Cuál es el modelo que Dios quiere? Deberíamos estar reuniéndonos en familia, pero no lo estamos haciendo. Deberíamos estar buscando crear para Él un lugar agradable en nuestra casa, pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y la palabra dice que nosotros debemos rendirle culto al Señor, porque Él lo necesita. No, Él no lo necesita, sino que es una manifestación
de nuestra necesidad por Él. El diezmo, ¿usted cree que Dios necesita el diezmo? No, no lo necesita. No necesita tu dinero, no necesita el mío. Pero Él lo hace para que el dinero no nos gobierne. O sea, Dios no te necesita, Dios no me necesita a mí. Él es soberano, grande, fuerte, poderoso. Él lo tiene todo. Quien lo necesita a Él somos nosotros. Somos nosotros, pero nos ponemos los moños. ¿Cómo era ese modelo? En ese tabernáculo se acercaba a la gente para escuchar enseñanza. En el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David. Cuando se levantó el templo de Salomón, era un lugar, se volvió un lugar fijo, donde se rendía culto a Dios y se volvió sobre todo un centro de enseñanza de la palabra a todo el pueblo. Era un lugar donde también se levantaba incienso, adoración y donde por supuesto se daban los sacrificios de parte de los sacerdotes para con el pueblo que llegaba a confesar su pecado. Después de ese templo de Salomón, nos cuenta la palabra de que el reino se dividió y después de eso fueron llevados las tribus del norte cautivas a Siria y fue llevada a la tribu del sur, que es Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia y que los babilonios, Nabucodonosor, destruyeron el templo. Entonces ya no había un lugar fijo donde ir a adorar, donde ir a hacer sacrificios, donde ir a escuchar la palabra. Entonces comenzaron a ver como un prototipo de lo que se conoce como sinagogas. Que las sinagogas las encontramos, que Jesús asistía a las sinagogas y lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. También vemos en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 9, y pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas vinieron a ser como el lugar de enseñanza de la palabra, como el lugar donde uno se congregaba para escuchar a Moisés, para escuchar a los profetas, para recibir instrucción. Y esto era algo que solamente tenía el pueblo judío. Los otros pueblos paganos lo que tenían eran templos para sus ídolos, donde básicamente ofrecían sacrificios sexuales, prostitución sagrada, donde les llevaban carne y la carne se podría porque eran dioses que no podían comer ni nada. Pero entonces las sinagogas era el modelo que era usado por el pueblo de Dios en el tiempo en lo que Yeshua estuvo aquí en la tierra. Y la sinagoga, la palabra sinagoga, significa reunión de personas, pero viene de una palabra que denota unión. Yo quiero que prestes atención a esto. Sinagoga viene de una palabra que denota unión, que se refiere a parecidos, a personas parecidas, incluso una calidad de completo. Una calidad de completo. Cuando en el Shema de Israel, que está en Deuteronomio, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dice que oye Israel, tu Dios uno es. Cuando dice uno es completo, es una unidad. Entonces en las sinagogas lo que se quería era la unidad entre Dios, entre el pueblo, a través de su palabra. Y la palabra sabemos, como dice el Evangelio de Juan, que esa palabra viva es Yeshua, es el verbo de Dios. Entonces había una unidad. Se completa la presencia de Dios por intermediación de Jesús y el pueblo para volverse una unidad, que esa es la intención que tiene Dios para con nuestras vidas. Entonces, no todos podían ir al templo en el tiempo de Jesús para ser enseñados. Entonces se levantaron estos lugares llamados sinagogas para ser usados como centros de instrucción de la palabra de Dios y eran el centro de la adoración familiar, porque ahí se iba con todas las familias. A estas sinagogas iban todos los creyentes, los que creían en el Mesías de Israel, como por ejemplo Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Mateo, todos ellos iban a la sinagoga con Yeshua, porque ese era el lugar donde se enseñaba la palabra en esos tiempos. Pero también vemos que Jesús no solamente iba a las sinagogas a enseñar. Dice que él se reunía en las casas, como por ejemplo en la de Mateo,
el publicano, y que llegaban publicanos y que llegaban cobradores de impuestos y que llegaban pecadores, y que él se sentaba a comer con ellos y les enseñaba. Y que los dirigentes de aquel tiempo le decían, bueno, ¿por qué tu maestro se sienta con toda esa gente? Y él le decía, bueno, pero es que los enfermos no tienen necesidad de médicos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Vemos también otra ocasión donde dice que él estaba reunido enseñándole a la gente, y que era tanta la gente que había, que llegaron unas personas con un hombre en un lecho y no lo pudieron meter por la puerta porque estaba abarrotado. Entonces que se subieron en el techo, le abrieron un hoyo y por ahí lo bajaron. Entonces vemos que el modelo que Yeshua usaba, que es el modelo que nosotros debemos usar, es que la enseñanza era tanto en la sinagoga, en el lugar donde venía a haber esa comunión entre la presencia de Dios, entre el pueblo y él, pero también era en las casas, también era en casas particulares, donde estaba la misma presencia de Yeshua. Él en persona estaba ahí y él enseñaba, él ministraba, él sanaba, él liberaba. También lo hacía en los prados. Dice que él que sentaba a la gente en las laderas y él les enseñaba, o él se iba un poco más adentro en la barca para que la gente no lo aprisionara y desde ahí les hablaba a las personas. O sea que la sinagoga, la iglesia, es donde estemos reunidos, donde hayamos 2 o 3 personas en una unidad, en un ejad, en una comunión, para poder buscar, clamar, adorar, exaltar, glorificar al Dios de Israel por medio de los méritos de Yeshua, y nosotros poder ser enseñados, pero también nosotros dar, como vamos a verlo a continuación. El modelo del Señor se destaca que había lectura y exposición de la palabra. Eso lo vemos en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo? Que cuando nos reunimos no debemos girar alrededor de una sola persona. Aquí no dice, cuando se reúnen, una persona es la que canta, otra es la que enseña la doctrina, otra es la que habla en lengua, es la misma que habla en lenguas, y entonces ella es la que recibe la revelación y él mismo la interpreta. No, dice que cada uno de nosotros, ese es el modelo, que cada uno de nosotros tenemos. Por eso dice la palabra que debemos sujetarnos el uno al otro, porque en el momento en que el Señor te levanta a ti para compartir algo, un pensamiento, aportar algo que el Señor pone en tu espíritu, a una conversación, a un compartir, que como hablábamos el domingo pasado, nos reunimos para celebrar, para hacer fiesta, para comer también, pero también para compartir. No es un monólogo, debe ser una conversación, porque a cada uno de nosotros nos fue dado salmo para alabar, nos fue dado doctrina, porque todos tenemos el acceso a la palabra, todos podemos orar en lenguas para recibir revelación, tener interpretación, y que todo se haga para edificación. También destacamos que, por ejemplo, en el libro de Hechos, hablando siempre de que había exposición de la palabra, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, hay una palabra que dice, en el versículo 7, el primer día de la semana, y este es otro tema, ¿verdad? Que el primer día de la semana nos enseñaron que es el domingo, pero si hablamos en lo que es la cultura de Yeshua en el tiempo del segundo templo, el primer día de la semana comenzaba al terminar el Shabbat. ¿Y el Shabbat cuándo terminaba? Cuando se ponía el sol. En ese momento ya se abrían los comercios, ya podía salirse a comprar, podía uno salir a dar una vuelta. Entonces, en ese tiempo se tenía la costumbre que al terminar el Shabbat, al ponerse el sol, se hacía una comida para tener comunión los unos con los otros. Entonces, cuando dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir, dice aquí al día siguiente, pero en otra versión dice que tenía que salir al amanecer.
Entonces, si decimos o tomamos que el primer día de la semana, al terminar el Shabbat, es decir, ya la nochecita del sábado, entonces que se reunieron a comer, dice que Pablo comenzó a enseñarles y que iban a compartir el pan, iban a comer, pues. Y dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Por qué? Porque estaba anocheciendo, pues entonces tenía que haber mucha luz. Y dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, porque ya era tarde, esto nos dice obviamente que era el final del día, porque Pablo hablaba largamente. Yo siempre que leo esto pienso que Pablo era aburrido, pero esa es una percepción personal. Entonces dice que Eutico, vencido por el sueño, cayó del tercer piso para abajo y que fue levantado muerto. Entonces que Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándole dijo: no lo alarméis, está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comieron, siguió hablando, dice que hasta el alba. Entonces aquí vemos con claridad que ellos se reunieron cuando terminó el Shabbat, o sea, en la noche. Y ellos comieron, cenaron y Pablo se quedó hablando hasta que amaneció. Y cuando amaneció fue que él se fue. Entonces es ahí, el tema ahorita no es qué día debemos reunirnos, no es ese el tema, sino el tema es que cuando se reunían había personas que tenían más conocimiento que otros, o sea que está bien, pero eso no quiere decir que los demás no participaban. Y no solamente era disertar y compartir y abrir de la palabra, sino que también se comía, se pasaba tiempo juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el modelo que nosotros vemos. También vemos que habían oraciones y cantos de alabanza. En Efesios capítulo 5, versículo 19, dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. También habían confesiones de cuáles eran los fundamentos de la doctrina para poder compartirlo con los demás. Y buscaban estar los unos con los otros. Entonces, ¿cuál era este modelo? Entonces, ¿cuál es el sentido de este modelo? Bueno, también dice que habían ofrendas o colectas que se levantaban cuando la gente se reunía. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y la mayoría de las colectas que se hacía era para ayudarle a la gente pobre, pero también está la parte de que se le debe dar honor a la gente que enseña. Y esta es una enseñanza que está en la palabra del Señor y la vemos en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice así: los ancianos que gobiernan bien, y aquí introduzco una palabra a la que quiero que le prestes atención, que son los ancianos. Yo no sé si vamos a tener tiempo de cubrir el tema, pero los ancianos son básicos en las congregaciones, que debe ser el modelo al cual vamos a estar apuntando, porque este es el modelo de Dios. Entonces dice: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bolsar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea que cuando hablan de doble honor, no están hablando de aplaudirles y decirles: uy, qué tremenda palabra, o decirles: pucha hermano, cómo me bendice usted, sino que aquí dice que a los ancianos que gobiernan bien y que trabajan en predicar y en enseñar, hay que pagarles el doble. Hay que darles una doble ofrenda. Aquí dice que digno es el obrero de su salario. La honra no es solamente tratar bien a la gente. La honra no se trata solamente de no criticar a la gente. La honra no significa solamente cubrir las debilidades de las personas que amas. Honrar es con plata. Sí, es con plata. Ahí lo dice la Biblia. Y si no te gusta, pues ya tú lo sabrás. Pero aquí dice que a los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea que si uno trabaja solo en predicar,
entonces dale un salario. Y al que trabaja en enseñar, dale el otro salario. Pero si uno predica y también enseña, dale el doble. Eso es lo que dice la palabra y ahí está. Entonces también eso es parte de lo que se hace. ¿Por qué? Porque una persona, mira, yo ahorita que he tomado a bien la indicación del Señor de haber dejado mi bufete legal, haber dejado a mis clientes para dedicarme a escudriñar la palabra, a orar y a estar en su presencia, para después tener que compartirte. Son horas. Yo soy como esas personas que dicen, cuando trabajes en casa, levántate temprano, báñate, no te quedes en pijama, ten un lugar donde tú trabajar, porque si no, no vas a avanzar nada. Yo hago lo mismo. Yo me levanto temprano, yo me baño, desayuno y comienzo a estudiar la palabra, comienzo a orar. Y comienzo después de desayunar como a las 7:30 de la mañana, hasta las 12 o a la 1 de la tarde que me dé hambre. Almuerzo y después continúo 2 o 3 horas más cuando ya mis hijos venían de la escuela, que eran como, o de la universidad, que eran las 3 o 4 de la tarde. Esa era mi jornada de trabajo. Porque si uno no se prepara, si uno no estudia, lo que viene a dar es bagazo. Lo que viene a darte son palabras de hombre, lo que viene a darte es la opinión de cada uno. Y eso, amado, no te sustenta espiritualmente. Yo puedo venirte aquí con un gran cuento, puedo venirte aquí con psicología, puedo venirte aquí con mi interpretación de una palabra, pero si yo vengo con el estudio de la palabra, con ver que todo viene desde el Antiguo Testamento y cómo es ininterrumpido desde Génesis hasta Apocalipsis, y te comparto lo que dice la palabra porque lo he estudiado, lo he orado, he leído diccionarios, he buscado el original, he visto otras versiones. Entonces eso es trabajar en la obra. Y trabajar en la obra, o sea, uno necesita comer, uno necesita pagar sus cuentas, uno necesita pagar la escuela de sus hijos. O sea que debe haber una paga para las personas que se dedican a hacer esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y porque es lógico, pues. Cuando hablas de tu trabajo, uno trabaja no por amor al arte, en el sentido estricto de la palabra, sino que tú trabajas en una empresa, tú trabajas dando clases, tú trabajas en camiones, tú trabajas lo que sea. Es porque tú esperas una remuneración, porque es una remuneración que te permite vivir la vida, que te permite salir adelante. Y hay diferentes niveles, hay quienes ganan mucho, hay quienes ganan poco. Pero el punto es que eso es parte de lo que es la congregación. Y si estamos reunidos en las casas, por ejemplo, y es el sacerdote de la casa el que se ha preparado en este tiempo que estamos en cuarentena para preparar la palabra y todo, lo menos que puede hacer la esposa y los hijos, bueno, no sé si le quiere dar dinero, pero atenderlo. O sea, darle comida, lavarle la ropa, plancharle la ropa. Y si es la mujer la que comparte la palabra y tú ves que ha estado todo el día ocupada, entonces encárgate tú de los platos, encárgate tú de los niños. O sea, demos honra y podemos decirle, hay hombres que dicen, mi amor, ¿ocupas pisto? No, dale, no le preguntes, dale, y decir tener para que te lo gastes en lo que querrás. Esto es parte del ser congregación, del ser iglesia. Ya para el año 70, tiempo en que fue destruido el templo, en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, hubo una ordenanza de que todos los judíos debían ser expulsados de Israel y fueron mal vistos por los romanos. Entonces muchos creyentes en Yeshua procuraron seguir reuniéndose en las sinagogas, pero también lo hicieron en casas particulares. Y es aquí donde quiero llegar. En Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 3, dice así: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa, a la congregación de su casa, a la sinagoga de su casa, tal como el modelo que Yeshua nos mostró. Vemos en 1 Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Colosenses, capítulo 4, versículo 15,
Dice, saludar a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2. Filemón 2 dice así. Dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que cuando comenzó a extenderse la congregación después de la muerte de Yeshua y las sinagogas ya no eran opción para reunirse, comenzaron a reunirse en las casas. Los grandes templos de la Iglesia Católica Romana comenzaron a construirse más o menos para el siglo III, cuando ya ellos eran la religión oficial en Roma. Se construyeron las grandes catedrales y las grandes cosas, pero el modelo que nos había sido enseñado eran las reuniones en las casas. ¿Y qué es lo que había en la casa? Lo mismo que había en las sinagogas. Había lectura y exposición de la palabra, habían oraciones y cantos en un ambiente de alabanza, habían confesiones de fe, habían ofrendas, colectas, había compartir la comida. Compartir la comida no es solamente venir y agarrar el pedacito de hostia, el pedacito de pan y el pedacito de jugo, y que esa es la cena del Señor. La cena del Señor es la Pascua. Entonces, cada vez que comemos, nosotros podemos decir que estamos compartiendo una cena en el nombre del Señor y que lo hacemos en memoria de Él. Entonces, las reuniones deben hacerse en las casas, no solamente en un templo. Cuando termine esto, yo no sé cómo vamos a quedar nosotros como iglesia, no sé, como congregación, si el modelo va a seguir siendo el mismo o no, pero definitivamente tenemos que empezar a hacer las reuniones en las casas. Eso es sí o sí, porque ese es el modelo. Y en las casas, los que predican, los que dan las enseñanzas son los ancianos. Los ancianos. Los ancianos que son los que esta pandemia está apuntando a matar. Los ancianos que son esas personas que tienen experiencia, esas personas que son llamados también jueces. Y este es un tema que vamos a hablar probablemente el próximo domingo. Cuenta el relato en el libro de Éxodo que el suegro de Moisés lo fue a buscar, lo fue a visitar, y que lo vio que él se sentaba desde la mañana hasta la tarde para juzgar a los hijos de Israel, para decir qué es lo que decía el Señor respecto de este tema, respecto del otro, o para mediar entre ellos o para enseñarles. Y que estaba la gente parada todo el día esperando que Moisés lo atendiera. Entonces Yetro le dijo, mira, le dice, te vas a matar. Y la gente la vas a matar allá afuera. Deberías nombrar, si a Dios le parece bien y a ti te parece bien, levantar unos 70 ancianos para que te ayuden a juzgar. Entonces los ancianos eran jueces. Los ancianos eran parte de un gobierno que también ayudaban para que se impartiera lo de Dios entre el pueblo, porque una sola persona no puede. Pero las demás personas no nos queremos involucrar, porque levantar una iglesia en la casa, uno dice, uy, no, qué gran responsabilidad. O levantar un grupo en mi casa, después dice, ay, no, después ya no voy a poder tener privacidad. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que no queremos responsabilizarnos los unos de los otros. Ser anciano y tener una iglesia en casa implica responsabilizarme, porque tenemos que compartir la responsabilidad, porque la prédica, la enseñanza, la doctrina, la adoración, la impartición no solamente la tiene una persona, no solamente estaba para Moisés, sino que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso en estas personas que fueran de carácter intachable y que quisieran realmente hacerlo de Dios. Entonces, yo te quiero dejar con esta meditación y que tú vayas dándole pensamiento al tema de las iglesias en casa, y más que darle pensamiento, que trates de empezar a hacerlo. No necesitas mucho, lo que necesitas es reunirte, apagar el televisor, apagar el celular, apagar el internet, sentarte con tu familia, levantar una oración, que alguien lea un versículo o un capítulo o una porción de la Biblia, y que cada quien
pueda de alguna manera decir qué es lo que les llama la atención o qué es lo que creen que pueden quedar para ellos. Porque lo más importante de todo esto es que nuestra fe no sea en vano. Te lo voy a repetir y con esto quiero cerrar. Que nuestra fe no sea en vano. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad, como algunos han tomado ya por costumbre, sino responsabilizándose unos con otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Te lo voy a volver a leer. No dejemos de asistir a las reuniones de la comunidad. Las reuniones de la comunidad natural tuya es tu familia. Esa es tu primera comunidad. Después son las personas que viven cerca de tu casa, que ahorita estoy segura que necesitan de lo que tú tienes. Lo que tú tienes es poderoso. Y dice: no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad. Estoy en Hebreos 10:25, en una versión de la Biblia que se llama Código Real. No dejando de asistir a las reuniones de la comunidad, como algunos han tomado ya por costumbre. Y eso le hemos hablado, que la gente va por obligación o solamente cuando le toca servir, pero ese no es el modelo de Dios. Dice: responsabilizándose unos con otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, ahorita estamos más cerca de que ese día venga, del día del Señor. Ahorita está calientito. Pues ahorita es momento de tomar responsabilidad. Es de tomar responsabilidad el hombre por su mujer y sus hijos, la mujer por su marido y sus hijos, los hijos por sus padres, que tomemos responsabilidad delante de Dios para poder compartir las buenas nuevas, porque ese es el sentido, a nuestros vecinos, a la gente que no sabe del Señor, o a la gente que ha rechazado al Señor, para decirles: mira, todavía tienes oportunidad de cambiar de idea. Tenemos que responsabilizarnos. Aquí es un tema de responsabilizarnos, hermanos. Aquí ya no es un tema de seguir siendo tibios. Aquí ya no es un tema de seguir yendo para ver cómo va vestida la gente o criticar la palabra que te es predicada. Ya no es para decir: ay, no, hoy no hubo fuego, o hoy salió mal la alabanza, o llegar y decir: están mal ordenadas estas sillas, o yo lo haría mejor. Es tiempo que asumas tu responsabilidad delante de Dios y que comiences en tu casa. Las cosas han cambiado, las cosas no creo yo que vayan a seguir siendo iguales, aun cuando salgamos de esta crisis, que yo sé que se va a salir. Las cosas no van a ser iguales, y yo te aseguro que de esta crisis vamos a pasar a otra, porque los dolores de parto cada vez van en aumento. Hermano, no quiero cerrar esta transmisión sin decírtelo una vez más. Es tiempo de responsabilizarnos. Es tiempo de tener una fe real. Es tiempo de que no tengamos una fe vana. ¿Sabes tú lo que es tener una fe vana? Tener una fe vana es tener una fe que no obedece. Es tener una fe que solamente escucha las profecías, que solamente escucha acerca del tiempo en que ya viene el Señor. Es una fe que solamente va a sentarse y que no aprende nada, que siempre está aprendiendo y nunca termina de aprender. La fe es una fe que obedece. La fe es una fe que obedece. Entonces, todo lo que has aprendido estos años en las congregaciones, todo lo que has cantado estos años en las congregaciones, es el momento de responsabilizarnos y ponerlos por obra. Porque si no lo hacemos, nuestra fe va a ser en vano. Porque la fe no es una confesión mental de que Yeshua es el Señor y a través de Él voy al Padre. La fe es poner por obra lo que se nos enseña. Y este es el momento. Ahorita es que vamos a saber de qué estamos hechos, ahorita es que vamos a saber quién es quién. Ahorita es que vamos a ver quién va a permanecer, quién va a perseverar y quién va a tirar la toalla. Y ahorita es que vamos a saber quién va a estar dispuesto a responsabilizarse por la palabra que le ha sido enseñada, por la doctrina que le ha sido compartida, por el tiempo que ha estado recibiendo de la palabra, para ver si va a ser sal o si va a ser luz
a la tierra o si va a ser como la sal que pierde su sabor y que no sirve para nada más que para ser hollada por los hombres. Así que te dejo esta inquietud y que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé fuerza, que el Señor te dé ánimo, que te dé la fortaleza que necesitas y sobre todo que el Santo Espíritu de Dios sea el que te hable, el que te instruya y el que te guíe por sus caminos, porque esa es la voluntad de Él para nuestra vida. Espero que nos podamos ver pronto, pero si Jesús decide llevarnos antes porque ya está a punto de desatarse su ira, pues entonces será que nos vamos a ver ahí arriba. Pero mientras estamos aquí, hagamos lo que nos corresponde, porque eso es lo que le da gloria al Señor. Te bendigo en el nombre de Yeshua. Amén.